MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Sin una estrategia económica, vamos a perder entre 600,000 y 900,000 empleos. Si seguimos como vamos a perder entre 600,000 y 900,000 empleos en un país que está generando poquita chamba. Querido Pedro, gracias por tomar la llamada. Como siempre, te saludo con gusto. A ver, cuéntanos, ¿por qué tantos? Luis, buenos días. Fíjate que a veces nos hace falta dimensionar o aproximarnos, porque dimensionarlo es muy difícil con la precisión que se requiere en momentos como este, pero a veces nos hace falta poner sobre la mesa datos duros que nos permitan ubicar en una dimensión aproximada el impacto que va a tener esta emergencia económica que aún no se ha declarado y para la cual tampoco tenemos tratamiento hasta el día de hoy. Las estimaciones de cuánto va a caer la economía mexicana en este 2020 van desde quienes todavía suponen que vamos a crecer 0.5% a quienes ya lo ubican por arriba del 7% la caída esperada para este año. Ay, perdón, te tengo por un momento. ¿Quién está tan optimista? Uy, Luis, volteé la mirada solamente a las estadísticas de la Secretaría de Crédito Público. Ah, ok. Bueno. Para decirlo con todas sus palabras. Sí, pues, está bien. O sea, de acuerdo a cifras, digamos, un poco más oficiales, igual hasta crecemos 0.5. En efecto, Bueno. todavía lo suponen. Hacienda va a dar a conocer, antes de que termine el mes de abril, los precriterios generales de política económica para el 2021, que es una primera aproximación al escenario a partir del cual las dependencias federales van a armar los presupuestos de egresos para el año 2021. En ese documento conoceremos dos cosas. Uno, cuánto va a ajustar a la baja el crecimiento estimado para este 2020, uno, y dos, cuál va a ser el crecimiento que estima o el comportamiento que estima va a tener la economía mexicana en el 2021. Como quiera que sea, Luis, al margen de los datos que dé Hacienda, el hecho es que ya en este momento el sector privado, analistas nacionales y extranjeros, ubican la caída de la economía mexicana en un rango que oscila entre el 0.1% y hasta el 7%, sector privado. ¿Qué significa eso en materia de empleo? Ahí está quizás el problema o quizás el primer dato relevante. Si caemos entre 3 y 5.7%, que es el rango donde se concentra la mayor parte de los pronósticos a la baja, si caemos en ese rango, Luis, en el 2020, la pérdida de empleos oscilará entre 600,000 y 900,000 puestos de trabajo. Si se llega a concretar esa caída estimada del orden del 7% en este 2020, Luis, la contracción en empleos o el despido de mexicanos superará el 1,250,000 personas. Imagine usted, persona que nos escucha, la economía de un país que a lo largo de los últimos 25 años no ha sido capaz de generar el número de empleos suficientes para atender solamente, subrayo, solamente el crecimiento natural de las personas en edad de trabajar, que de pronto enfrente la condición de un año 2020 en el que no solamente no va a generar un empleo neto más, sino que incluso va a despedir a más de 1,250,000 personas. Imagine usted lo que eso tiene como impacto en dos niveles relevantes. Primero, en la generación de ingresos que llegan al hogar y a partir de los cuales se determina el nivel de bienestar de los integrantes del núcleo familiar, porque de ello depende, evidentemente, la compra de alimentos, la compra de todos los productos y los servicios que le permiten a quienes forman parte del hogar tener un nivel de vida, el que sea, pero un nivel de vida, esperemos que sea digno. Y dos, el impacto que tendría sobre la economía la pérdida de 1,250,000 o una cifra menor de potenciales consumidores. Todas las empresas que dependen del consumo de bienes y servicios que tiene lugar en el territorio nacional se encontrarían con la mala noticia de que no habría por lo menos entre 600,000 y 1,250,000 consumidores potenciales.
y eso representaría caída en la facturación, menores pedidos para sus proveedores, caídas en la inversión y nuevamente un año más de sequía económica. Por eso, Luis, por eso, auditorio, he insistido en este espacio lo mismo que en Twitter. No podemos encarar una crisis sanitaria como la que estamos encarando sin aplicar al mismo tiempo una estrategia de emergencia económica que tanta falta hace. Porque si suponemos que solamente con los programas de Sembrando Vida o becas para jóvenes construyendo el futuro, o las inversiones del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, o el aeropuerto de Santa Lucía, vamos a tener suficiente para contener la caída de la economía. Bueno, pues eso significa, Luis Auditorio, en automático, que las empresas que están cerrando temporal o ya definitivamente actividades en este momento, no van a tener la oportunidad de contar con un rescate y consecuentemente de mantener ya digamos, ya no digamos de crear empleos, sino mantener las fuentes de trabajo que en este momento están en país. Permíteme irme un poco más informal. Ya no hablemos de las empresas, hablemos también de un mercado informal. De entrada parece que el gobierno te está dando el incentivo de que seas informal en vez de ser formal. Mal por muchas cosas, pero también ese mercado informal, cuando tenga una pérdida de empleos de este tamaño, se va a ver afectado. O sea, ya no tienes tu mercado, tienes una bronca de mercado también ahí. La gente que a lo mejor hoy tiene una chamba y va y compra en un mercado informal, de pronto ahí en un tianguis, pues también no va a tener chamba, no va a comprar, y se va afectando la cadena en general. Y eso por ya no hablar, Pedro, en otra ocasión, si nos permites, de lo que puede representar en cartera vencida para bancos, lo que puede representar para créditos. O sea, se viene fuerte, y pues parece que el gobierno ahorita no está interesado en mandar un mensaje de apoyo económico ni de emergencia económica para la gente que produce en este país. Yo creo que es francamente preocupante, Luis, que en el discurso del primer mandatario exista todavía la frase de que no habrá rescates al estilo neoliberal. Y yo me quiero preguntar, ¿cuándo hubo un rescate en la época neoliberal a favor de las empresas de menor tamaño? Ese es precisamente el tipo de rescate que necesitamos, rescate de las empresas de menor tamaño. De lo contrario, el colapso del mercado de trabajo y la caída en el número de empleos en el sector formal de la economía va a ser catastrófico. Esto que comentabas hace un momento del comunicado del Consejo Coordinador Empresarial pidiendo al gobierno federal que aplace la presentación de las declaraciones de impuestos, que acelere la devolución del IVA, que permita el pago en parcialidades de los impuestos en los próximos meses, es de verdad un llamado de emergencia que vale la pena que el gobierno escuche, no oiga, que escuche para generar respuestas. De verdad, la magnitud de la caída en este 2020 puede ser tal que la recuperación podrá tomarnos más de un año, y eso, Luis Auditorio, sería de verdad muy grave para una economía donde 55 de cada 100 personas que trabajan hoy en día lo hacen en el sector informal de la economía. Gracias, Pedro Tello. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en Twitter en @PetelloVillagrán. Feliz martes para todos.